¿Cómo andan, gente? Un abrazo grande para todos ahí del otro lado. Bueno, salió reacción de Luchito Suárez, porque al parecer, como se dio a conocer ayer la noticia en los diferentes medios, hoy va a haber una conferencia de Suárez donde seguramente va a anunciar su retiro de la selección. Llega la etapa final de Lucho Suárez en la selección uruguaya. Y creo que es algo lógico, naturalmente, por una cuestión de edad. Seguramente esto ya lo tenía craneado Luis. Supongo que si Uruguay por ahí hubiese salido campeón de América, se habría terminado ahí su etapa, su ciclo en la selección. Pero bueno, eso no pasó y posiblemente el retiro de Lucho está en la puerta y va a terminar siendo el viernes por las eliminatorias, cuando Uruguay juegue en el Estadio Centenario ante la selección de Paraguay. Y por estas horas empieza a surgir un poco el debate ahí en los diferentes grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en la calle. Más que el debate, esa pregunta que muchos nos hemos hecho, nos hacemos, y desde ya hace un tiempo a esta parte: ¿es Suárez el mejor jugador uruguayo de la historia? Bueno, tenía ganas de hablar un poquito de eso y por eso vine a prender la cámara y a sentarme acá a charlar con ustedes. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que Luis Alberto Suárez es el mejor jugador uruguayo de la historia. Y ahora voy a empezar a explayarme y voy a decir por qué creo esto. Sí, entiendo que puede ser debatible porque obviamente la historia de la selección uruguaya y la historia del fútbol uruguayo es muy amplia. Estamos hablando de más de 100 y pico de años de historia, donde Uruguay ha sido campeón del mundo, donde Uruguay ha sido campeón olímpico, donde Uruguay ha sido campeón de América en 15 oportunidades, y han pasado jugadores un montón. La realidad es que creo que más allá de lo que yo pude ver, porque también hay una cuestión de edad generacional, yo creo que para definir cuál es el mejor jugador de la historia del país, hay que tener en cuenta varios factores. Y no me voy a detener solamente en los títulos que ganó ese jugador en la selección. Yo creo que para definir cuál es el mejor jugador, en este caso estamos hablando de la historia del Uruguay. Así pasa lo mismo también con la pregunta sobre cuál es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Bueno, yo creo que para definir este tipo de cosas no se puede medir solamente por la cantidad de títulos que hayan ganado. Sí es un factor importante, claramente. Ahora, si fuera solamente por los títulos, entonces sería matemática la ecuación y ahí podemos hacer el listado del jugador que más títulos ha ganado y seguir así bajando con relación a la cantidad de campeonatos que hayan ganado cada uno. Yo creo que en este caso Suárez, en la selección uruguaya, que fue campeón de América, siendo la figura de esa Copa América allá por el 2011, pero más allá de eso, creo que estamos enfrente de un jugador que supo triunfar en todos los clubes a donde fue. No solamente en la selección uruguaya, es el máximo goleador de la historia de la selección, ya desde el 2013 hasta el día de hoy. Bueno, obviamente logrando también un cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Pero más allá de todo esto, creo que Suárez es un jugador que siempre tuvo hambre de gloria, que siempre tuvo hambre de ganar, que nunca se cansó de competir, más allá del tiempo, de la edad, de los millones que seguramente habrá hecho Suárez, o le saco el seguramente, porque ha jugado en los mejores equipos del mundo. Y en todos lados donde estuvo Luis Suárez, fue campeón. Fue campeón siendo goleador, siendo figura de cada uno de los equipos donde estuvo. Por eso creo que ese también es un factor fundamental para tener presente a la hora de definir cuál es el mejor jugador de la historia de la selección o de la historia de nuestro fútbol. Porque obviamente si me remonto a tiempos pasados, puedo ir 100 años para atrás y nombrar a jugadores como el mago Héctor Escarone, por ejemplo,
que dicen en aquella época supo ser para algunos el mejor jugador del mundo. Bueno, yo no lo vi, ustedes tampoco, por una cuestión generacional, obviamente, pero creo que era otro tiempo del fútbol, sí, obviamente respetando lo que se logró en ese entonces y lo que el jugador supo hacer, que fue también el máximo goleador de la selección hasta la época que aparecieron los Suárez, Forlán y Cavani. Por supuesto que forman parte de la historia grande de nuestro fútbol, ni que hablar. Ahora, lo que sí también es cierto que el fútbol ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido evolucionando desde el punto de vista de todo tipo, desde el profesionalismo, desde lo físico, desde lo económico, y han aparecido otros actores. Y yo creo que Suárez forma parte de un cambio generacional, si se quiere, de una generación que hizo un quiebre en la historia reciente de la selección uruguaya, y ahora ya me meto también en lo que logró Suárez con la selección, siendo durante muchos años el abanderado de lo que fue la selección uruguaya del maestro Tavares, que muchos podrán discutir, Tavares sí, Tavares no, no me gustaba cómo jugaba, no me gustaba aquello o lo otro, pero lo cierto es que a Uruguay le cambió la cara. Y dentro de ese plantel, uno de los abanderados durante muchos años fue este señor Luis Alberto Suárez, que fue fundamental, como otros jugadores también, que fueron parte de ese proceso, pero lo cierto que a mi edad, cuando éramos chicos, estábamos acostumbrados a no ir a los mundiales, por poner un ejemplo. Y esta selección que, bueno, a raíz del Mundial 2010, donde ahí empieza a consagrarse y a tomar fuerza, a tomar protagonismo. Suárez fue parte de una camada de jugadores, de una selección que volvió a poner a Uruguay en lo más alto del mundo durante muchos años y que hasta el día de hoy de cierta forma se mantiene, porque Uruguay no deja de ser, más allá de que en la Copa América no pudo concretar, es una de las mejores selecciones del mundo. No hay 10 mejores selecciones a nivel mundial mejores que Uruguay. Pueden haber muchas, obviamente por encima están las potencias que históricamente han sido las mejores en sus momentos, y pueden haber muchas al nivel de Uruguay, pero no hay tantas que estén por encima. Yo le puedo asegurar que Uruguay entra en un top 10, 15. No me quiero detener en eso, pero quiero referirme a esto porque yo creo que la importancia del jugador, en este caso de Suárez, como decía recién, que fue uno de los abanderados de ese cambio de cabeza que tuvo esta selección a nivel mundial, porque Uruguay pasó a ser una selección respetada en todos lados. Y creo que mucho tuvo que ver la performance de Suárez, ni que hablar también de otros jugadores. Hay algunos que ponen a Forlán arriba de la mesa, y lo puedo llegar a entender, pero creo que entre dos jugadores que fueron muy importantes para la selección y para nuestro fútbol, la diferencia la empieza a sacar Suárez, no solamente por lo que generaba, lo que genera, porque hasta el día de hoy sigue jugando, pero vamos a ponernos en lo que era el Suárez de hace unos años atrás, lo que generaba dentro de la cancha Suárez, para los rivales, para los propios, y no solamente adentro de la cancha, sino también afuera, en su entorno. Suárez tiene una historia en su carrera con un montón de cosas, incluso hasta negativas para su carrera, y que sin embargo el jugador las supo sortear, supo sacar adelante aun cuando estaba en el pozo, volvía a resurgir, volvió a ser goleador en todos lados donde estuvo, repasando la carrera, bueno, ni que hablar en el Ajax, en el Liverpool, donde también fue campeón en Holanda, fue campeón en Inglaterra, fue campeón en España, con el Barcelona múltiples veces, ganando ligas, ganando Copa del Rey, siendo campeón de la Champions League, siendo goleador, siendo un referente del mejor Barcelona también de quizás o uno de los mejores de todos los tiempos. Campeón con Nacional, campeón uruguayo 3 veces con Nacional, campeón con el Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan cuando pasa
del Barcelona, que el Barcelona, bueno, iba a prescindir de Suárez para la siguiente temporada y se va totalmente dolido y derrotado, pero eso le dio fuerzas al jugador para llegar a un Atlético de Madrid que ansiaba la Liga de todas maneras y que tuvo que esperar a que llegara Luis Suárez para terminar siendo campeón. Eh, Realmente es increíble. Suárez campeón también con el Atlético de Madrid después de haber sido echado del Barcelona y siendo goleador también ahí. Bueno, después de eso ni que hablar vino todo lo que pasó cuando llegó Suárez a Nacional, con la hinchada, con el hashtag y todo lo que pasó. Y vino Suárez a Nacional para prepararse el propio Mundial y también termina siendo figura, campeón, campeón uruguayo, haciendo goles clásicos. Ni que hablar también en el Barcelona haciendo un montón de goles clásicos ante el Real Madrid. Bueno, en Inglaterra también la importancia de Suárez para un Liverpool que no es el Liverpool de hoy, que por ahí pelea Champions League, que siempre está en lo más alto. Cuando Suárez llegó a Liverpool, que no dejaba de ser un equipo grande, por supuesto, pero no era el Liverpool que fue después. Y sin embargo, supo brillar también allí y en cada uno de los equipos donde estuvo. Entonces digo, esto para tomar dimensión, que no es algo normal, que no lo hacen todos los jugadores. No lo hace un buen número 9, un jugador que bueno, que en este caso creo que Suárez demostró en cada club en donde estuvo la importancia, la relevancia que tenía adentro de la cancha, en cada uno de ellos, haciendo goles, con la personalidad que tenía. Ni que hablar en la selección, donde se terminó transformando en el máximo goleador, bueno, campeón de América, pero además porque marcó una época, cambió la cabeza. Suárez salía a la cancha o sigue saliendo, y es un jugador que se siente ganador, que se sentía ganador y que sabías que en los momentos más difíciles iba a aparecer. Y cuando digo esto, lo primero que se nos viene a la cabeza, creo, tanto a mí como seguramente muchos de ustedes del otro lado, en el Mundial 2014, cuando Suárez, 20 días antes del Mundial, tiene una lesión en la rodilla, increíble, parecía que quedaba fuera, estaba alcanzando el mejor momento de su carrera, y Suárez se le complicaba su presencia en el Mundial. Bueno, sin embargo, después de la operación, con una recuperación increíble, de otro planeta, apareció Luis Suárez también para darle a Uruguay un triunfo ante Inglaterra, ante un europeo, después de tantos años que Uruguay no lograba ganarle un equipo europeo, con Suárez a la cabeza, haciendo 2 golazos, siendo parte, como decía también, de una generación que le cambió la cara a la selección. Y que por suerte a nivel de selección, más o menos hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Pero por eso creo que Suárez, no solamente por los títulos, sino también, bueno, por la capacidad de goleador indiscutida, sino también por lo que generaba, por lo que genera el tipo adentro de la cancha y afuera, en ambos lugares. Porque también supo hacer cagadas como la famosa mordida en el Mundial y le tocó irse echado como un perro de Brasil. Y sin embargo el tipo volvió a resurgir y volvió a ser campeón y volvió a ser goleador. Esa fuerza y esa capacidad mental para, ante la adversidad, anteponerse y por todo lo otro que ya dije, siendo un goleador nato en cada uno de los clubes donde estuvo, más la selección. Y yo creo que lo hacen indiscutidamente el mejor jugador uruguayo de la historia. Y no tengo duda de eso. Entiendo que puede haber una discusión, que puedan poner algunos a Forlán, subirlo ahí al podio, y lo respeto mucho. Yo creo que lo de Forlán, por ahí fueron, bueno, ni que hablar en Mundial 2010, donde fue elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero creo que lo de Forlán fueron, en cuanto a cantidad de años, fue menor, y en cuanto también a lo que generaba en cada club en donde estuvo. Si bien Forlán también fue goleador en España, saliendo Pichichi en el Villarreal, creo que 2 años consecutivos o por ahí, no llegó a pisar
los mejores clubes del mundo. Entonces creo que ahí también estamos hablando de un Luis Suárez que jugó en los mejores equipos del mundo. Y en todos lados fue campeón. En todo lado donde Suárez pisó, fue campeón. Siendo goleador, siendo figura o una de las figuras del equipo. Porque obviamente también en Barcelona estaba Messi en aquel entonces, que era el mejor jugador del mundo. Pero creo que estamos ante un momento histórico, porque se va a retirar un jugador que posiblemente, y ojalá me equivoque, pero la percepción que tengo, que va a pasar muchísimo tiempo para volver a tener un jugador de la magnitud, de la clase, de la jerarquía de Luis Suárez en la selección uruguaya, ni que hablar en Nacional, donde para las nuevas generaciones termina convirtiéndose en un ídolo, por lo que significa justamente la imagen de Luis Suárez para el Uruguay. Porque obviamente Suárez no jugó tantos años en Nacional como para entrar en un podio de los ídolos máximos de la historia. No, pero sí pasa a ser un ídolo institucional, un ídolo nacional, por lo que significa Suárez a nivel de todo el país. Así que bueno, gente, tenía ganas de charlar un poquito de esto con ustedes. Estamos ante un momento histórico, porque la realidad es que Suárez va a dejar de ser jugador de la selección uruguaya, y para muchos, como en mi caso, que nos tocó ver a la mejor versión de Luis creciendo con eso, y la realidad es que es como un poco de nostalgia, si se quiere, lo que me genera, porque bueno, se cierra una etapa preciosa del jugador en la selección y lo que nos dio justamente a todo el pueblo uruguayo, a Nacional también, ni que hablar, pero creo que va a pasar mucho tiempo si es que logramos tener otro número 9 a la altura de Luis Alberto Suárez Díaz. Les mando un abrazo grande, gente. Denle like al video, suscríbanse, comenten, quiero ver qué opinan. Quiero saber si para ustedes también Luis Suárez es el mejor jugador uruguayo de todos los tiempos. Abrazo grande, hasta la próxima.